Ok, chicos, entonces vamos a ver ahora nuestro segundo video. Recuerden, este video es vamos a hablar de TestStudent. Más que TestStudent, vamos a hablar de UDEMAN. Entonces dijimos que, recuerden, vamos a hacer un análisis de dos muestras independientes, y entonces cuando no cumplimos con los requisitos para que sea un análisis paramétrico, tenemos que utilizar el análisis no paramétrico. Entonces, bueno, nos vamos a analizar. Yo tengo ya abierto el SPSS porque, como les he dicho, tarda un poquito en abrir, y entonces por motivos de tiempo del video quiero que ya esté abierto. Entonces, analizar pruebas no paramétricas. Ahora va a ser para muestras independientes. Nos vamos a cuadro de diálogos antiguos y aquí dice para dos muestras independientes. Entonces, ¿qué vamos a meter aquí? Aquí vamos a meter las variables que queremos reconocer si hay alguna diferencia. Por ejemplo, yo aquí voy a meter índice tabáquico. Puedo meter, recuerden, estas tienen que ser continuas. Puedo meter grasa, a ver si hay alguna diferencia. ¿Y qué les parece si metemos edad? ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi variable de agrupación? Recuerden que la variable de agrupación para UDEMAN y TestStudent tienen que ser una variable cualitativa. Es decir, puede ser sexo, puede ser escolaridad, puede ser tipo de clínica, puede ser tipo de intervención. O sea, puede ser cualquier variable que sea cualitativa. En este caso, yo lo que voy a hacer es dividir el grupo, o mis grupos van a ser el tipo de riesgo. Yo tengo el tipo de riesgo como riesgo alto o riesgo bajo. Entonces aquí lo paso, ya vieron, es una variable que aquí dice que es cualitativa. La paso para acá y tenemos que definir los grupos. Yo tengo el grupo de bajo riesgo como 0 y el grupo de riesgo alto como 1. Tiene que ser de dos grupos. Recuerden, estamos haciendo comparación de dos grupos. Si vamos a hacer de más de dos grupos, tenemos que hacer entonces ANOVA. Ahorita vamos a hacer UDEMAN porque son muestras independientes, ¿ok? Y tenemos entonces la UDEMAN por default. Le damos a aceptar y nos va a salir entonces la prueba de UDEMAN. Tenemos el grupo 0 como de bajo riesgo, grupo 1 como de alto riesgo. Y entonces mis grupos, en el grupo de bajo riesgo tengo 46, en el de alto riesgo no tengo. De hecho, aquí dice, cuando me pone esta advertencia que dice nos vamos aquí, dice, la prueba de UDEMAN no se puede realizar porque una de las casillas está vacía. Es decir, yo no tengo en el grupo 1 o en el grupo de riesgo alto, no tengo ningún valor. Es decir, ninguna de las mujeres que yo entrevisté fumaba con riesgo alto. Entonces esta casilla está vacía, no tengo a nadie, ¿sí? Pero cuando tenemos aquí en grasa y en edad, pues sí tengo los grupos comparables. Y entonces en el primer valor, en el primer cuadro, me salen los rangos, y entonces aquí tenemos que el rango es de 480 contra 411, 478 contra 743. Es decir, el rango promedio, que recuerden sería nuestra media, pero cuando estamos haciendo un estadístico no paramétrico nos va a dar rangos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la clase? Entonces, bueno, los rangos parecen diferentes, ¿no? Parece que hay rango más alto en cuanto a la grasa. En este caso, la diferencia de mis grupos no es problema porque estoy usando un estadístico no paramétrico, y lo que hace precisamente el estadístico no paramétrico es utilizar los rangos, porque esos se llama estadística robusta porque no se desvían por el número de pacientes o por la cifra de cada valor. Es decir, los promedios siempre varían respecto al valor interno, pero con los rangos no sucede eso. En ese caso se utiliza precisamente para que no haya ese error, ¿no? Vamos a ver. Entonces,
Aquí en la UDEMAN nos va a dar, como les decía en la clase, siempre el cuadrito estadístico de prueba nos va a dar UDEMAN y W de Wilcoxon. Y el valor de Z, que el valor de Z es como el valor de T, nada más que en la no paramétrica siempre nos va a dar el valor de Z. Y nos da una significancia de 0.09, es decir, no hay significancia en la diferencia de mis grupos por la grasa. Sin embargo, en la edad sí hay una significancia, es decir, hay una diferencia en mis grupos por la edad. Y si nos vamos al cuadrito de los rangos, parece que el rango mayor o las edades están más altas en el grupo de alto riesgo. ¿Ya vieron? Entonces significa que el grupo de alto riesgo tiende a ser de mayor edad. O sea que a mayor edad, mayor riesgo. Esto no es ninguna, no hemos reconocido una diferencia que no sea ya estudiada, ¿no? Ya sabemos que mayor edad, mayor riesgo para cáncer de mama. Recuerden, todo este análisis, esto que estoy utilizando, lo estoy utilizando de una base de datos de mujeres que acuden a hacer su screening para cáncer de mama. Ahora vamos para comparar las medias con prueba T de Student. No es cierto. Nos toca no paramétricas. Y ahora vamos con muestras relacionadas. Nos vamos a cuadros de diálogos antiguos. 2 muestras relacionadas. Entonces aquí lo que vamos a meter nos da por default la W de Wilcoxon. Y lo que vamos a hacer es utilizar las variables que queremos conocer si hay una diferencia en los grupos. Entonces yo puedo meter en la variable peso, ¿cuántas variables metan? No hay problema, o sea, se van a seguir metiendo. Miren, por ejemplo, peso, edad, no habíamos metido peso, habíamos metido grasa, ¿ok? Y esto sería como, recuerden, las muestras relacionadas tenemos que medir el antes y el después. Entonces vamos a meter como si fuera un estudio de antes y después. Entonces yo tendría que tener talla 1, peso 1. O sea, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Hacemos una intervención para conocer si el índice tabáquico disminuye por haber hecho ejercicio. Entonces primero tomo a los pacientes, les mido cuánto fumaban y luego los someto a un programa de ejercicios extenuantes para ver si disminuyen su consumo de tabaco. Entonces yo tendría que tener aquí un índice tabáquico 1 y un índice, aquí, sí, perdón, aquí está, un índice tabáquico 1 y digamos que tuviéramos un índice tabáquico 2. En este caso voy a meter estas dos variables. Entonces digamos que este sería índice tabáquico 1, hago la intervención y luego los mido, índice tabáquico 2, ¿sí? Y le pongo a aceptar. Esto es como un ejemplo, no es realmente lo que yo quería mostrarles porque no tengo ahorita una base que tenga estas dos columnas, pero tendría que tener un antes y un después. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el modelo que mide el riesgo para cáncer en promedio para la población en general y el que yo encontré en mi población, pero digamos que fuera índice tabáquico, intervención e índice tabáquico 2. Y entonces, ¿qué me da? Me da los rangos. El rango primero mide los el número de pacientes que tengo, son 978, y entonces hace la división entre los valores que tengo acá y los valores que tengo acá. Y el rango en promedio es mayor para los valores negativos. Y hace la suma de rangos. Entonces aquí me da una significancia no importante. ¿A mí qué me está diciendo esta prueba? Me está diciendo que no hay diferencia entre mis grupos, que tengo una significancia
mayor de 0.05. Quiere decir que la intervención que yo hice del ejercicio extenuante no me da una diferencia entre mis grupos. Esto es importante porque si ustedes recuerdan, hablábamos en la clase sobre la diferencia, que a veces podemos cometer un error tipo 1 o un error tipo 2. Cuando cometemos un error tipo 1, hablamos sobre que yo digo que hay una diferencia cuando en realidad esta no existe. Ese error puede estar dado porque yo tengo sesgos durante mi captura de datos. Yo de cierto modo puedo tener errores como investigador y entonces asumir que hay diferencia cuando esta realmente no existe. Ese sería el error tipo 1. Perdón, aquí está, el error tipo 1, ¿recuerdan? Entonces este error tipo 1, que es la diferencia existe. Digo que la diferencia no existe, pero en realidad esta sí existía, nada más que yo no la vi. Entonces esta es 1 menos beta. ¿Sí se acuerdan? Que les ponía las dos campanas de Gauss y les decía si tienen suficiente número de muestra, entonces ese error puede no cometerse porque alcanzamos a ver si realmente existe o no esa diferencia. Pero cuando no, entonces, cuando no tenemos ese poder del estudio, podemos cometer ese error. Entonces, digamos que aquí yo tuviera, no sé, por decirles un número, 15 y 10. Entonces, puede ser que lo que pasa aquí no es que no haya diferencia, sino que no alcanzo a ver que realmente existe esa diferencia. Si yo calculo mi muestra adecuadamente y la potencia de mi estudio sobre todo, puedo decir si sí o no existe esa diferencia. Entonces vamos a hacer nuestro último ejercicio. Vamos a ir a regresión, vamos a hacer una regresión lineal. Entonces nos vamos regresión, regresión lineal. Ok. Ahora, recuerden, nuestra variable dependiente es aquella que se va a modificar por mis variables independientes. Yo digo que el modelo que, digamos, la lineal, voy a tomar el modelo de el índice de riesgo, que es este. Este es mi índice de riesgo para cáncer de mama. Y le voy a poner que solo, exclusivamente, el índice de masa tiene que ver con ese riesgo. Entonces, en estadísticos, podemos pedirle intervalos de confianza, podemos pedirle el R, el ajuste del modelo, ¿se acuerdan? El R de Pearson, el ajuste del modelo, o sea, el R cuadrado. Y vamos a pedirle descriptivos, ¿ok? Ahora, en gráficos, en este lo que hace es pintarme si los residuos de mis datos tienen relación con la línea de regresión. Entonces, aquí podríamos poner los residuos para valores de z o para los residuos de la variable dependiente, pero aquí lo que me interesa cuando ponemos en gráficos es que pongan histogramas y gráficos de prueba de normalidad. Eso vale la pena cuando ustedes no han hecho el análisis exploratorio. Entonces, no me acuerdo si esta variable se distribuía o no normal. Recuerden, para la regresión lineal y la regresión múltiple es sumamente importante que tengan que asuman que hay una distribución normal. Si no es así, no van a poder hacer una regresión lineal, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale este modelo. Es la regresión lineal simple.
Entonces, este es mi modelo, ¿se acuerdan? Pusimos el valor de la constante y el valor de la pendiente y nos da una significancia estadística. Es decir, a mayor grasa o en medida que aumenta el índice, perdón, no metí grasa, metí índice de masa, existe un valor asociado al riesgo para cáncer de mama. Miren, este es el histograma, la distribución de mi variable de el perfil de riesgo. Y así es como se distribuyen. Si ustedes ya vieron el video de análisis exploratorio, esta distribución no es normal, es muy leptocúrtica y muy asimétrica a la derecha. Tengo muchos valores a la derecha. Estos son los residuos de mi variable y como pueden notar, por eso existe acumulación de mis valores. Aquí se pueden notar, están muy pegados. Hay poquita... ¿Dónde está mi...? Aquí, correlaciones, regresión. Bueno, la varianza debe estar abajo, pero la media de mi riesgo, de mi valor de riesgo para cáncer de mama y la media de mi índice de masa. Entonces, y mi desviación estándar. Recuerden, la desviación estándar debe ser de 1 a 0, menos 1. Y la correlación de Pearson, que esto ya lo vimos. Entonces, la correlación de Pearson tiene un valor mayor de 0.05. O sea, no hay una correlación entre el riesgo para cáncer de mama y el índice de masa. Y aquí me da el número de pacientes que tienen índice de masa con riesgo para cáncer de mama. ¿Se acuerdan? Yo tengo más pacientes, pero el índice de masa no las tengo en todas. Entonces, calcula para los que tengo el valor. Y bueno, entonces me da este LR de Pearson, LR cuadrado y LR ajustado. Y me da un valor. Yo les decía en la clase, de que me lo va a dar, me lo va a dar, ¿sí? Pero estoy utilizando datos, recuerden, mis datos no son normales. Sin embargo, SPSS no se va a poder criticarme, oye, no puedes hacer eso. No, lo va a hacer, yo se lo estoy pidiendo. Pero eso no significa que este valor sea real. ¿Por qué? Porque al no ser la distribución normal de mis datos, entonces no va a haber un resultado generalizable. No puede ser porque mis valores no se distribuyen de modo normal. Y este cálculo está dado infiriendo que mis valores son normales. Y bueno, entonces hay una regresión. El modelo me da una relación significativa para índice de masa con mi riesgo, ¿sí? Y aquí me da el análisis de el histograma de mis datos, ¿ok? Esa sería la regresión lineal. Ahora, vamos a parar aquí el video y vamos a empezar otro para que no se haga muy largo. Espero que hasta ahí hayan entendido.